Continuamos con más información y vamos a seguir hablando de la situación de violencia en las escuelas. Más voces de docentes jubilados se suman a opinar de todo lo que nos viene pasando. Vamos a hablar y agradecemos. Ayer nos había pedido justamente opinar al respecto y por una cuestión de tiempo no pudo ser. Vamos a hablar hoy con Olga Urbina, que ya está en línea. Olga, buen día. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, las disculpas por lo de ayer. Buen día, Andrea, y buen día a la audiencia. No, por favor, muchas gracias por darnos la oportunidad a los que tenemos ganas de decir algunas cosas, hacerlo públicamente. Así que gracias a ustedes por el espacio. Bueno, justamente ayer hablábamos con otra docente y nos decía, es inevitable querer expresarse en este contexto aquellos que ejercieron o ejercen la función de docente, y justamente esto era lo que querías hacer. Exactamente, porque yo digo que uno no deja de ser docente nunca. La función de docente, la profesión docente, se lleva en el corazón, como cada una de las actividades que hace cada una de las personas que trabajan en las distintas profesiones, ¿no es cierto? La educación, ser docente, es una de las más hermosas profesiones que uno puede desarrollar, por lo menos al que le gusta y al que tiene vocación. Y lamentablemente, ayer han sucedido en estos días, porque ayer hubo otra situación, de gente que conozco, que he participado, que he trabajado con ellas, que son colegas, compañeras, amigas de la profesión, y realmente me da mucha tristeza, primero porque les pasó a ella, pero me podría haber pasado a mí, como le puede pasar a cualquiera de los que trabajamos y los que hemos sido parte de la educación. Y uno no puede dejar pasar y no decir nada y tomarlo como una noticia, como si nada hubiese pasado. Me parece que esto tiene mucho que ver con lo que se vive en la sociedad en general. La escuela siempre se dijo que es la caja de resonancia de todos los problemas que suceden en la comunidad. Y esto es lo que está sucediendo, que no es de ahora, desde hace mucho tiempo que se viene, digamos, no sé si ocultar porque no sería la palabra, pero sí que suceden muchos hechos dentro de las escuelas que no salen a la luz. En principio porque no le hace bien a la institución. Cuando hay muchos problemas, las instituciones se debilitan y por ende se debilita la autoridad de la institución y se debilita la matrícula de la institución. Entonces quizás por eso muchas cosas no salen a la luz. Pero esto hace mucho tiempo que sucede y que pasa por una cuestión, para mí, ¿no? Es mi punto de vista, pasa porque falta educación. Claro. A la escuela se va por una cuestión de obligación, por una cuestión de ir a comer, a saciar otras necesidades y no a estudiar. Y dicen muchos, ¿para qué me sirve la escuela? ¿Para qué me sirve estudiar? Y es difícil decirle a un joven, a un niño, a un adolescente, a un preadolescente, ¿para qué le sirve ir a la escuela? Y en la escuela no se va a aprender a respetar al docente, a los compañeros, a las autoridades, al personal auxiliar. Se va a aprender para después desarrollar alguna actividad profesional que pueda y que quiera el que fue a la escuela. Y creo que el mayor problema está desde que se inicia el niño en la educación, porque desde la familia se ha desvalorizado la educación. Entonces, no tenemos respeto, y no hay respeto al docente, no hay respeto a la autoridad de la institución. Se permite que los padres y los alumnos le digan palabras que no corresponden en una situación de aprendizaje donde lo primero que tiene que haber es respeto hacia el otro, y digo hacia el otro no significa el alumno
al docente, también del docente al alumno, porque es verdad y es real que hay docentes que no respetan a los alumnos. Claro. Entonces, esta relación mutua tiene que existir y debe ser una de las premisas básicas para que en el ámbito educativo se desarrolle un contexto de convivencia que le permita a todos desarrollarse sin esta cuestión de tanto patoterismo, tanta violencia, tanta falta de respeto. Creo que hemos llegado a un punto de esta sociedad en la Argentina que no sé, si no hay un cambio real, consciente de todos, esto no se va a modificar y cada vez va a ser peor. Esa es mi apreciación. Yo lo vengo viendo, yo ya estoy fuera del ámbito educativo de hace muchos años, pero yo veo que cada vez es peor. Yo escucho, porque siempre escucho, estoy en el ámbito docente, no estoy participando en la institución educativa, pero sí escucho a docentes y tengo en mi familia muchos docentes, y cada vez es peor la relación, cada vez es más difícil enseñar. Entonces me parece que tiene que haber un cambio, pero un cambio pensado desde la familia y desde la comunidad. Este es un problema que se viene gestando hace muchos años. Yo hace 6 años que me fui de educación. Y ya hace 6 años atrás ya estábamos con muchos problemas y cada vez va a ser peor. Lo veo bastante difícil, pero creo que este es el momento, me parece que le ha llegado a Pehuajó, para pensar que así no se puede seguir y que las familias y todos, porque no es solo la familia sino todos, es acompañar y tener como premisa básica el respeto, el equilibrio de las relaciones. No se puede caminar por la vida patoteando a todo aquel que se cruce en mi camino, porque es diferente, porque tiene distinto pensamiento, porque no me gusta su presencia o no me gusta su idea política, su idea religiosa, su idea sexual. A ver, tiene que haber respeto, y el respeto es la base fundamental de todas las relaciones humanas. Uno puede convivir con el otro siempre y cuando hay respeto. Y en las instituciones educativas hay un código que se llama Código de Convivencia. Y ese Código de Convivencia es el que reglamenta las relaciones entre todos los actores de la comunidad y con la familia y con el entorno que tiene la escuela. Ese código de convivencia lo tienen que hacer las mismas personas que participan dentro de la institución. Y eso es lo que debería tener vigencia en todas estas situaciones que están pasando actualmente, que nos han pasado estos días, y que me llena de tristeza y me solidarizo absolutamente con mis 2 colegas, porque realmente te saca las ganas de trabajar. Esa es la realidad. Olga, sí. En tu función, cuando te tocó estar cumpliendo la función de docente, ¿te tuviste que enfrentar a alguna situación de violencia? Mira, la verdad que no. Yo tuve, no sé si digo la suerte, el contexto. Siendo directora, voy a separar dos cosas. Por un lado, cuando he sido directivo, pues yo en los últimos años de la docencia fui directivo en 2 instituciones, en una era directora y en otra vice, y realmente no tuve inconvenientes de ese tipo de cuestiones. Sí, por supuesto, gente que se enoja cuando el directivo le llama la atención por determinadas situaciones, pero nunca llegaron a ese extremo de violencia. Pero sí he sufrido violencia cuando fui docente, ¿sí? Y que por allí es difícil conseguir dentro del sistema educativo
que el director te apoye incondicionalmente, ¿sí? No te apoya. Si tenés que demostrar que no hiciste o no generaste la situación para que el respaldo se concrete. Y a veces los docentes, hoy más que nada, porque antes teníamos digamos, teníamos otras normas, teníamos otros códigos, que no era el código de convivencia, que era una reglamentación específica desde arriba, y entonces no había tantas situaciones. Las situaciones se resolvían de otra manera. Pero a raíz de esto del código de convivencia, lo que no está escrito en el código de convivencia no tiene reglamentación, y por lo tanto, ¿cómo se actúa? ¿Sí? Entonces, nosotros cuando éramos docentes, que yo inicié en el año 88, creo, dar clase, en esa época la autoridad de la institución estaba mucho más permitido el respeto, era mucho más respetuosa todas las relaciones. Claro. A medida que fue pasando el tiempo, esas relaciones respetuosas se fueron degradando, a llegar a este nivel que ya la autoridad del docente prácticamente no existe. Y al no tener autoridad el docente tampoco la tiene el directivo. Y el directivo siempre está a expensas de lo que dice el inspector o la autoridad educativa jerárquica. Entonces como que se van de las manos las situaciones, porque nadie tiene autoridad en la escuela. El director es director, pero es director para representar a la institución, para ver cómo hace, pero cuando hay problemas no saben qué hacer. La realidad es esa, porque si tomas una decisión, si no le preguntaste al inspector qué haces, el inspector te hace un acta o te llama la atención o te termina haciendo una investigación simple o una investigación presumarial. Entonces, es como que tenés el directivo y los docentes tienen las manos atadas. No pueden trabajar porque no hay una regla clara donde digan si tomo esta decisión voy a tener este respaldo. Antes de tomar una decisión, por supuesto en estas situaciones de violencia estoy hablando, ¿no? Primero le tiene que preguntar al inspector, porque si no, si toma una decisión, después va a tener problemas con el inspector porque seguramente termina en una investigación. A veces una investigación simple que genera en el docente y en la autoridad educativa un desgaste y una angustia que desgasta la función como directivo. Entonces es muy complicado trabajar hoy en educación. Creo que esto tiene que ser un replanteo social. ¿Qué queremos dentro de la escuela? ¿Cómo queremos que se dicte? Cómo sea este ciclo de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y cómo empieza la familia a entender que los alumnos no pueden ir al colegio a pasar de año. Esto no sirve, porque después cuando se van a la facultad o quieren estudiar algo o quieren ser profesional en una profesión cualquiera que sea un oficio, también tienen que cumplir reglas. Y las reglas donde se aprenden primero en la casa y se continúan en la escuela. Y esto es lo que está faltando. Pero es porque la familia no toma realmente esto como una premisa indiscutible. Es un tema muy complejo, Andrea, para solucionar, y me parece que se hace con todos los actores de la comunidad. Tenemos que dejar este desequilibrio que hay, que si hay un conflicto, el que lo denuncia es el que tiene la razón, y estoy hablando en el ámbito docente, ¿no? Sí. El que denuncia tiene la razón, entonces a la otra parte no se la escucha, no se trata de conciliar, sino es investigación. Es como decirte, bueno, después lo vamos a escuchar, primero tomamos la denuncia del padre, de un docente, del que sea, toma la denuncia y después el otro se entera cuando le llega la cédula de notificación. Claro.
Entonces, no sirve ese sistema, porque lo único que genera es más violencia. Porque si alguien tuvo un problema conmigo, ¿cuál sería lo más correcto? Estamos hablando de una institución educativa. Si hubo un padre que tuvo un problema con el profesor, esa persona tiene que ir a hablar con el director. Si el director no toma medidas o no hace o no trata de conciliar la situación, y ese papá va a la dirección, al inspector, el inspector no tiene que tomar medidas directamente contra el docente o contra el directivo, sino lo que tiene que hacer es sentarlos en una mesa, plantear la situación y no hacer todo un trámite administrativo de primero hagamos una reunión donde se trate de solucionar el problema, porque esto de investigar y de notificarlo a alguien de una denuncia, lo único que hace es empeorar la cuestión y además le quita autoridad a el director o el docente en el caso, depende del caso. Entonces, me parece que ese es lo que hay que rever, que nosotros, esto siempre sucedió, lo que pasa es que hoy las familias o los docentes hacen las denuncias a los inspectores y el inspector no tiene muchas herramientas, no se hace esto que yo digo que sería una especie de mediación, sino directamente se abre la investigación, una investigación simple. Y no es necesario, se puede hablar y después si las cuestiones no se modifican, bueno, hagamos la investigación simple, claro. ¿Sí? Pero bueno, son cuestiones que se tienen que rever desde arriba. Me parece que esto no se va a solucionar acá en Pehuajó nada más. Creo que es un planteo que tenemos que hacer en general desde acá para que se empiecen a rever todas las reglamentaciones. Ayer escuchaba a alguien que decía que que la alumna va a tener otra oportunidad para rendir la materia. Y sí la tiene, porque la reglamentación está. Porque hay una reglamentación. El planteo es que las autoridades hablan de una mesa en una semana. Y esa es por ahí una excepción que se está haciendo para la alumna y que suena bastante injusta. Exacto. Pero la realidad es que lo deben hacer porque hay una reglamentación que cuando el alumno tiene 2 materias que le falten para culminar su curso, la escuela tiene la obligación de prepararle las mesas. Se tiene que hacer la mesa. Entonces, esa es una reglamentación que está. Pero si en el Código de Convivencia de la institución hubiese una parte donde dice que si a alguien le falta el respeto, agrede o violenta a un docente o al docente de esa... Digo este ejemplo, no sé si lo tiene el Colegio Nacional, no lo tengo idea. Quizás podría perder una oportunidad, ¿no es cierto? Pero bueno, no lo sé, yo no estoy dentro de la institución, no puedo decir cosas que no sé. Sí sé que es una obligación de la institución de brindarle una segunda oportunidad, o sea, una y todas las que necesite hasta que rinda la materia. Pero bueno, la familia también podría ver si es que tiene problemas con la profesora, con la materia, la alumna podría haber ido al colegio y pedir un cambio de docente, porque eso se puede hacer, porque está permitido. Entonces, acá tiene que estar todo basado en el diálogo y el respeto, sin desvalorizar al docente, porque puede ser que el alumno tenga cierto miedo, cierto temor a rendir la materia porque es ese docente y puede pedir el cambio de profesor, lo puede hacer. Entonces me parece que se recurre a la violencia antes de pensar qué puedo hacer yo para mejorar esta situación. Y creo que eso es lo que nos está faltando como sociedad en general, ¿no es cierto? Olga, te agradecemos muchísimo por la participación, por la opinión y por supuesto vamos a seguir de cerca hablando de este tema para ver si se puede implementar algún cambio en todo. Ojalá que esto sirva para eso. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Tito. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Buen día.
Olga Urbina, docente jubilada también, dejando su opinión respecto de todo lo que viene pasando sobre la violencia en las escuelas.